Amén. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Estamos terminando la carta a los filipenses y ha sido muy importante, hermanos, porque el Señor nos ha enseñado cómo vivir aquí la vida, hermano, cómo vivir cada día, cómo vivir en medio de una generación maligna y perversa. Somos diferentes, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. No somos del mundo. No somos del mundo. Y cuando Jesús ora por nosotros, Él dice, no te pido que los quites del mundo, le dice al Padre, sino que los guardes del mal, porque ciertamente estamos rodeados de maldad en medio de una sociedad, en medio de una generación maligna y perversa, y maldad que aún está en nuestra propia carne. Y por esta razón el Señor nos enseña cómo vivir. Y el consejo que nos daba la palabra del Señor en su palabra decía, ocupaos en vuestra salvación. Si usted lo lee en versos anteriores, dice, ocupaos en vuestra salvación. Es decir, vivan como lo que son. ¿Y qué somos? Somos personas rescatadas del pecado, limpios por su sangre, y que por la bondad de Dios hemos recibido el Espíritu Santo. Y debemos vivir como salvados, no como el mundo. Y hermano, hay tanto que decir. ¿Sabe? Yo veía la carta y podíamos volver a pasarle y a lo mejor estar años sin salir de ella. La verdad es que hacemos una pasada muy rápido, pero el Señor permita que esto quede en nosotros. Y cuando dice que debemos vivir como salvados, debemos tener tanto cuidado en tantas cosas, hermano. En cuanto a la moda, en cuanto a las costumbres del mundo, en cuanto a la música del mundo, en cuanto a tantas cosas. Hermano, dice que vivamos como hijos de Dios, como salvados, como personas que han sido salvadas, y no conformarnos, ni siquiera parecernos a la gente del mundo. Es más, el Señor nos dice que debemos brillar, dice, como luminares en el firmamento. Salga usted un día de noche muy oscura y observe el cielo cuando se ve ese inmenso paño negro y vea cómo resaltan sobre ese oscuro paño las estrellas del cielo. Así debería ser el contraste de un hijo de Dios y una persona del mundo. Y respecto de esto quisiera hacer mencionar que la verdad es que dejamos mucho que desear, hermano. Y es más, a veces compartimos con ciertas personas y pasa mucho tiempo y de repente nos dicen, usted es cristiano, con muchas dudas, por algunas pequeñas cositas, y no debería ser así, hermano. ¿Cómo vivir en medio de esta generación maligna y perversa? Como hijos de Dios, como luminares en el mundo. La palabra del Señor dice, asidos de la palabra del Señor, es decir, conforme a la palabra del Señor. Además nos enseñaba en las escuelas que hemos pasado el Señor y nos decía en un verso, en esto pensad, es decir, qué cosas tienen que inundar nuestra mente, nuestro pensamiento. Y se refería, hermano, cuando dice en esto pensad, está hablando de lo que nos debe motivar ahora a vivir como hijos de Dios. No es una mera religiosidad. No es decir, bueno, yo era un borracho y ahora no tomo, bueno, porque soy evangélico. O tener una conducta meramente religiosa externa, aunque sea buena. No, hermano. Sino que la palabra del Señor nos hablaba de lo que nos debe motivar
Y la motivación para vivir como hijos de Dios es lo que hay en nuestra mente. Y cuando hablo de nuestra mente, hay en nuestro corazón también. ¿Y qué debe haber siempre en nuestra mente, hermano? El recuerdo de la maravillosa obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me abstengo de las cosas del mundo? Porque hay algo que inunda toda mi mente, mi ser, y es que Cristo murió por mí, la obra maravillosa, extraordinaria, hecha por el Hijo de Dios, que siendo semejante a Dios, siendo en forma de Dios, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y aprendió la obediencia, hermano, y siendo obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos de esta generación perversa. Como dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que hoy, lo que ayer y lo que mañana vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ser movidos por nuestra fe, hermano. Movidos, no vivir conforme al mundo. El mundo vive conforme a sus éxitos temporales. El mundo vive conforme a lo que tiene. El auto, la casa, el título, el nombre, la fama. Eso es lo que mueve al hombre. Sin embargo, si nosotros entendemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido limpios y librados del infierno, y eso invade nuestro corazón y nuestra mente, entonces, hermano, aquí en medio de la vida aprenderemos lo que aprendió el apóstol Pablo. ¿Y qué aprendió el apóstol Pablo? Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuál es tu situación en este minuto, hermano? ¿Estás enfermo? ¿Estás sano? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? El Señor dice que Pablo aprendió a contentarse, hermano, y no dice conformarse. No es una cosa, bueno, ¿qué voy a hacer? No, hermano, él aprendió a estar contento, cualquiera sea su situación. Y la verdad es que si hay algo que nos afecta, hermano, son las situaciones temporales de la carne. De repente rebosamos de alegría, nos subieron el sueldo. Yo he sido testigo de repente que hay hermanos que llegan a la escuela dominical, ni siquiera escuchan la exhortación del profesor, quieren la oportunidad, la oportunidad. No, no han venido en años a la escuela dominical, pero llegaron corriendo ese día tempranito y dicen, hay oportunidad. Sepan, hermano, doy gracias porque mi hijo sacó un título universitario, es abogado. Y sabe, a mí me llamaron a la oficina y me subieron el sueldo, ahora soy jefe, porque ahí está su contentamiento, en cosas temporales. Sin embargo, el Señor dice, aprender a contentarse. Mire, en un momento llegan los discípulos que Jesús envió al ministerio y ellos vienen felices y le dicen, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre y en tu nombre los enfermos eran sanos. Y el Señor dice, sí, sí lo sé y lo vi. Pero no se alegren de estas cosas. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debería ser nuestro contentamiento. Hermano, y yo le quisiera preguntar en esta hora, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Entonces, cualquiera sea tu situación en esta hora, deberías estar contento.
en una cama, enfermo, contento. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Estoy pasando por diversas situaciones, incluso muchas veces me traen una tristeza y una aflicción a mi carne, pero en el fondo estoy feliz. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de comunicarnos en esta carta. Él está en la cárcel, en precarias condiciones, pasando necesidades, apartado de los hermanos. Sin embargo, en esa condición, Él nos habla por el Espíritu Santo en esta hora y nos quiere decir, hermanos, he aprendido a ser feliz. He aprendido a ser feliz y quiero enseñarles. Él aprendió a contentarse, cualquiera sea su situación. Estaba en la cárcel, en una celda oscura, en un cepo, hermano, con el hermano Silas a su lado. ¿Qué hacemos? Un abogado. Hablemos con los hermanos para que hagan una ofrenda, junten dinero y contraten al mejor abogado. No, hermano. ¿Qué hacemos? Le digo. Hola, mis hermanos. Aquí estoy de nuevo. Ahora, hermano, él aprendió a contentarse. Y él le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El mismo apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y la idea del Espíritu Santo, hermano, es que usted hoy aprenda este camino, para que camine contento, cualquiera sea su situación. Y el apóstol Pablo, hermano, en la cárcel, perseguido, azotado, en naufragio, azotado muchas veces con 39 azotes menos uno. Un día fue apedreado y fue sepultado por piedra y los hermanos lo fueron a sepultar, pero aún estaba vivo. En naufragio, en alta mar, abandonado. Sin embargo, este viene a enseñarnos cómo ser feliz, hermano. Yo entendería que me enseñe a alguien a ser feliz, que me diga, tengo un yate, tengo una casa en el campo, tengo una en la playa, tengo esto, tengo esto. Él podría enseñarme, pero no, aquí uno que no tiene nada. Pero tiene algo extraordinario, hermano. Tiene el Espíritu Santo de Dios y su corazón está lleno y sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y por lo tanto, él dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer.
Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, vivan como yo vivo, y habrá paz en vuestros corazones. Vivimos llenos de inquietudes, con estrés, con enfermedades, tomando pastillas, hermano. Y él dice, pero mírenme, aquí estoy en la cárcel, pero estoy feliz. Mírenme, dice, como que dice, mírenme. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Lo que quiere decirnos claramente, hermano, que el apóstol Pablo pasó por periodo en que tenía hambre. Hermano, y tome en cuenta esto, él era un siervo de Dios, él era un trabajador, un obrero del Señor. El Señor lo mandó y tiene hambre. Hambre. Sin embargo, eso no es una situación como para que él perdiera el gozo del Espíritu Santo, de la bondad y de la misericordia que Dios había hecho con él. No es motivo. No, en estos días nos llaman del trabajo y nos van a bajar 20.000 pesos el sueldo por la pandemia y la amargura nos sobrecoge. Sin embargo, él dice, sé tener abundancia y sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad, sufrir necesidades. ¿Por qué dice esto? Porque sé que todo eso lo podré soportar, porque Él me va a sustentar, Él me va a sostener, Él me va a mantener en pie en toda circunstancia. ¿Y acaso no hemos sido testigos, hermanos? No hemos pasado por pruebas difíciles, no hemos pasado por enfermedades en que hemos perdido la esperanza y aquí estamos. ¿Crees acaso que eso es por tu capacidad? No, hermano, es porque Él te ha sostenido y no te has dado ni cuenta y en medio de ese proceso ha habido un crecimiento espiritual en tu vida, porque Dios está preocupado del crecimiento espiritual y no de nuestra carne, hermano, porque tenemos que recordar que nuestra propia carne es el enemigo más cercano que tenemos y del que más nos tenemos que cuidar, del que más nos tenemos que cuidar. Todo le puedo hacer frente, es Dios el que me sostendrá. Y hermano, y ahora nos habla en esta escuela dominical, ya les he dicho cómo vivir en medio de una generación, en qué pensar, qué hacer, y veamos el ejemplo del apóstol Pablo y aprendamos a ser felices. Pero ahora nos habla de una cosa, hermano, del dinero, hermano. Alguien dijo, el dinero no hace la felicidad y dicen por ahí, pero caramba, que ayuda, porque somos terrenales, hermano. Es porque somos terrenales. Pero yo he conocido o he leído noticias de personas que siendo multimillonarias han abierto la puerta de su oficina y ahí están colgando y se han ahorcado, hermano. Porque le voy a decir una verdad inmensa. El dinero no hace la felicidad. Solo Cristo puede llenar tu vida de gozo y de paz. Solo Él. Solo Él. Y por eso en esta hora nos va a hablar del dinero, hermano. Te va a hablar del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero aquí nos habla del dinero, porque estando en esta situación el apóstol Pablo en la cárcel, angustiado, pero contento, en el fondo, esperando en Dios. Dice que recibió una ofrenda de los hermanos de Filipo. Se la trajo Epafrodito, hermano. Le trajo una ofrenda. Y él se goza tanto, hermano. Como cuando usted tiene problemas en su casa y lo visitan los hermanos y le pasan un sobrecito.
Y si los hermanos van, dije, ¿qué? Pues vinieron a puro orar, se fueron y no dejaron nada. No somos tan materialistas. Hermano, el apóstol Pablo se alegra sobremanera cuando recibió la ofrenda. Pero él dice, no me alegro porque tenga necesidad. No me alegro porque el dinero me vino justo, sino porque este dinero que me llegó me habla de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en el corazón de los hermanos de Filipo. Él percibió la obra del Espíritu Santo en esa ofrenda. Ahora, ¿por qué ocurre esto tan particular, hermano? No había iglesia más pobre que esa. Ahora, el apóstol Pablo le dice en el verso 17, ¿verdad? Dice, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, él se alegra, sabe que Dios se agradó de la acción de los hermanos. Él se agradó de la acción de los hermanos. Y no tan solo se agradó Pablo, hermano. Dios se agradó de ellos. Dios se agradó de ellos. Porque, hermano, no hay nada más hermoso y una bendición grande, grande, que ocupar nuestro dinero para apoyar la obra del Señor. Es una bendición, hermano. Y nadie te prive. Y no lo estoy diciendo para que ofrende, sino para que sepa que cuando usted da algo de corazón a la obra del Señor, hermano, hay un libro en el cielo y te fue anotado. Y un día te podrás presentar ante el tribunal de Cristo y será recordado aquello y recibirás retribución de parte de Dios gloriosa. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para presentarle algo a Dios? Y por eso el apóstol Pablo dice en el verso 14, justo antes de nuestra escuela dominical, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Le vuelvo a repetir, dice, sin embargo, bien hicisteis. O sea, hermanos, hicieron bien por participar conmigo en mi tribulación, pero no porque cubrieron la necesidad del apóstol, sino porque cuando hicieron ese servicio agradaron a Dios y le fue añadido en su cuenta para aquel día cuando tengan que dar cuenta en el tribunal del Señor. Se alegró él, se alegró, hermano, porque les quiero recordar, la iglesia de Filipo era la más pobre, hermano. Dice en Corintios, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Estos eran apretados, hermano. La iglesia de Corinto era miserablemente apretada. Tenían al apóstol Pablo predicando el evangelio, hablando de las misericordias del Señor. Sin embargo, ellos no eran capaces de... Para otros sí hacían ofrendas. Para otros que traían evangelios diferentes. Pero estos no. Y él está hablando con ellos y le dice que la iglesia de Filipo, o sea, están pasando problemas los de Filipo. Pero otra vez parece. Abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en la ofrenda para los santos. La iglesia de Jerusalén estaba pasando un tremendo problema económico y le pidieron a varias iglesias que cooperaran para apoyar a los de Jerusalén. Pero los de Filipo nadie les pidió porque eran demasiado pobres. Sin embargo, los de Filipo suplicaron, déjenos participar.
Yo le aseguro que la iglesia de Filipo era más pobre que la de Jerusalén. Pero la obra del Espíritu Santo, hermano, que obra en el corazón de los creyentes. Y ahora vemos en los versos de la escuela dominical, hermano, que los pobres pueden cooperar con la obra del Señor, pueden ayudar al Espíritu Santo, porque sepa usted que la propagación del Evangelio es la obra del Espíritu Santo y tú lo puedes apoyar con tu dinero. Dice el verso 15, ¿sabéis también vosotros, le dice a esta iglesia pobre, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Filipo, Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Ustedes fueron los únicos que dieron. Les está recordando esto, hermano. Pablo era un siervo de Dios. Pablo era un obrero del Señor. Estaba trabajando para el Señor. Por lo tanto, quien ayudara a Pablo, hermano, a Dios estaba ayudando. ¿Necesita Dios de nuestra ayuda? El Señor es bueno, hermano, y nos ha dado esta posibilidad de participar en la obra del Señor. Y estos fueron los únicos que ayudaron. Estos fueron los únicos que ayudaron. La iglesia de Corintios, hermano, constantemente hacía ofrenda para falsos pastores. Constantemente venía un predicador predicando el evangelio falso y ellos lo apoyaban. Mas no apoyaban a Pablo, no les gustaba a Pablo. Y Pablo es tipo del evangelio, es tipo del verdadero evangelio. Y le dijeron, no, es que él es muy duro. Su palabra es tosca. Los otros nos hablan lindo. Los otros nos dicen, da 10 y te van a devolver 100. Los otros nos dicen, tráeme tu reloj y el Señor te va a devolver un auto. Ese me gusta, pero este no. Y dicen, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿De qué yo, dice el apóstol, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Él predicaba ahí y no recibía nada de la iglesia de los Corintios. Y dice, he despojado a otras iglesias, a Filipo, hermano, a los pobres. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Filipo. Y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Qué vergüenza para la iglesia, hermano de Corintios, de no entender la misericordia de dar para la obra del Señor. Y esto enseña, hermano, en esta última porción a la iglesia de Filipo, a la iglesia del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir para Cristo y ayudar a la obra del Señor con nuestro dinero. Es complejo este asunto del dinero, hermano. Siempre parece hace algo sucio, como que no debería tocarse, como que está al margen. Y no entienden que también hay una misericordia y una bendición para el pueblo de Dios en el dar. Pues a una Tesalónica, ahora está en otra iglesia, no está en Corinto, está en Tesalónica, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y él está contento. Y ahora está aquí preso y está contento porque le llegó otra ofrenda. Pero no por la plata, hermano, sino porque entiende que esos hermanos un día se presentarán en el tribunal de Cristo y Dios les devolverá y les retribuirá en bendiciones. No como dicen los mentirosos, que el Señor le va a devolver ahora. Le va a devolver ahora. Muchos dicen, hermano, vamos a hacer esto y esto, y da porque el Señor te devuelve. Mire, no, hermano, eso no es verdad. Te están engañando, hermano.
No esperes que Dios te lo devuelva aquí, porque lo que te devuelva aquí no tiene valor. Lo que te devuelva en el tribunal de Cristo es eterno y para siempre. Me acordé de una anécdota, hermano. Había un niñito que se tragó una moneda y se le quedó atorada en sus huesitos por ahí. Y los médicos le hicieron radiografía, escáner y trataron de sacarle la moneda y no pudieron. Lo siento, señora, no podemos sacársela. Y la mamá se va llevando a su niñito y se le acerca una enfermera y le dice, mire, señora, yo le voy a dar la solución. Allá en la esquina hay una iglesia. Hable con el pastor y seguro que el pastor le saca la moneda. Porque de repente los pastores lo único que quieren es sacar plata, hermano. Y plata para ellos. Porque no estoy hablando de que me den a mí, hermano. A donde sea que puedas, coopera para la obra del Señor. Pensando en el tribunal, pensando en aquel día en que tendrás la misericordia de poder presentar tus manos y llevar fruto delante del que murió por ti. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 25, hermano. A ver si lo encuentro, hermano. No, perdón, es Lucas 21. Lucas 21. Y levantando los ojos, Jesús, hermano, tenga esta imagen en su cabecita. Jesús está en una posición semejante a la que me ve usted y frente a él están las arcas de las ofrendas. Un cajoncito. Y levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios todo lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ya quisieras estar en el lugar de aquella viuda en el día del tribunal de Cristo. Ya quisieras estar en su lugar cuando ella dé cuenta. Por lo tanto, no hay excusa. No es que yo gano poco. Y hay una cosa, hermano, normalmente la gente que gana menos es la más generosa. Y los que ganan más son mezquinos. Y esta mujer dice que echó todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía. Imagínensela. Era una viuda. Echó las 2 moneditas quizás con cierto sentimiento. Y se fue por el pasillo y Jesús la mira. ¿Qué gloria tendrá aquella mujer cuando llegue al tribunal de Cristo? Y el que está frente al arca de las ofrendas le entregue su galardón. Como dice la alabanza, gloria será sí para mí. Gloria será sí para mí. Por haber podido ofrecer un fruto para aquel que dio todo por nosotros. Hermano, y cuando Pablo recibe eso, se alegra y quiere que comprendan que no lo están ayudando a él como persona, están ayudando al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez para mis necesidades. Es una iglesia pobre, sin embargo, alguien dijo, no, seguramente como ya habían ofrendado antes, se les arregló la situación y ahora tenían plata. No, hermano, no dice nada de eso la Biblia. Esos son los predicadores de la prosperidad. Da uno y te van a devolver 100. Sí, pero en el tribunal de Cristo.
Y mire, hermano, dice lo que le recitaba recién, Mateo 25, del 34 al 40, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Usted cree que Dios tiene hambre, hermano? Sin embargo, aquí dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, los perdonados, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y cuando los hermanos de Filipo apoyaron a Pablo, Pablo está pensando en esto, hermano, que a sus hermanos de Filipo en aquel día le dirá, cuando lo hiciste a este pequeño, a Pablo, a todos los que predican el Evangelio, a todos los que se esfuerzan, cuando lo hiciste, a mí me lo hiciste. La gratitud del Espíritu Santo, hermano. En aquel día no recibirás la gratitud de Pablo, sino del que mandó a Pablo. Pablo estaba enfermo y los hermanos fueron, le pusieron una persona que vivía dentro de la cárcel para que lo atendiera en su enfermedad. Y de eso nos está hablando, hermano, el Señor, de cómo vivir la vida, aún con nuestro dinero. En esta hora nos habla de nuestro dinero. Porque más bienaventurado, dice el apóstol Pablo, es dar que recibir. Vuelvo a repetir, hermano. No pretendo, mediante estas palabras, como el apóstol Pablo, que usted ofrende, sino lo que entienda la bendición que es el dar para la obra del Señor, apoyar a aquellos que pregonan el Evangelio. Porque Pablo luego dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él quería que los hermanos ganaran para aquel día, hermano, para aquel día. No le voy a predicar un evangelio temporal, de y mañana el Señor le va a dar. Puede darte o puede no darte, puede sanarte o puede no sanarte, pero sí te lo recompensará. Él no es deudor de nadie. ¿Sabe que Él tiene un libro arriba? ¿Alguna vez se te pidió plata para pagar alguna cuenta de luz en la iglesia y lo diste? Alégrate, está anotado. Dios no es deudor de nadie. Pero todo lo he recibido, agrega el apóstol Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno. A lo mejor estaba pasando hambre, no, está lleno, hermano. Por Dios, todas sus necesidades han sido cubiertas, porque la necesidad más grande que tenemos, hermano, es el perdón de nuestros pecados. Hermanos, es el perdón de nuestros pecados. Hermano, el perdón de nuestros pecados. Y yo te puedo decir, estoy lleno. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Habiendo recibido de Epafrodito, y se acuerdan que hablamos de que Epafrodito es tipo del Espíritu Santo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué enviaron, hermano? ¿Qué enviaron? Olor fragante. ¿Sabe qué está diciendo? Me enviaron algo que llegó a la presencia del Señor y Dios se agradó. No es una ofrenda por el pecado,
No es un sacrificio por los pecados de la iglesia de Filipo. No, es una ofrenda libre que nació del corazón de los creyentes y que ha llegado al cielo como un olor agradable. Es increíble que podamos agradar a Dios con nuestro dinero, con las riquezas profanas que habla la Biblia. Pablo percibió en la ofrenda la obra del Espíritu Santo en los hermanos de Filipo. Sacrificio acepto. Dios se agradó. No está diciendo, alcancé a pagar esta deuda y esto. No, no dice eso, sino que está diciendo, hermano, Dios se agradó. Dios se agradó. Por tanto, hermano, aprendamos a vivir en medio de esta generación, ocupados en nuestra salvación, viviendo como cristianos, como luminares en el mundo, pensando todo el tiempo en la maravillosa obra que Cristo Jesús hizo en el Calvario, y esa sea toda nuestra motivación, no la vanagloria ni sentimientos personales, aprendiendo, escucha bien, aprendiendo a contentarse con todo, cualquiera sea tu situación. Y mirando a Pablo, viviendo humildemente y con abundancia, saber estar saciado y tener hambre. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad, entendiendo, Él me sostendrá. No me va a dejar tirado. La enfermedad es terrible, no me va a dejar botado. Él me sostendrá. Él me sostendrá para aquel día, para ofrendar. Y una cosa importante, ofrendar para el Señor. Ofrendar para el Señor. Y en aquel día, hermano, haciendo tú todo esto, ocuparte en tu salvación, pensando en la maravillosa obra de Cristo, aprendiendo a contentarte con todo, imitando a Pablo, viviendo en cualquiera sea tu situación con contentamiento y ofrendando al Señor, llegues en aquel día al tribunal de Cristo y en aquel día Dios suplirá todo lo que falta, porque tus obras son insignificantes, hermano. No tengas un mayor concepto de ellas, pero sabes, sobre tu ofrenda que lleves en aquel día, como dice Filipenses capítulo 2, en el verso 16, dice, asidos de la palabra de Dios para que en el día de Cristo, y esto lo dice el Espíritu Santo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado sobre el sacrificio y servicio de vuestra, sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, porque en aquel día tus obras que has hecho, de las que yo he mencionado, el Espíritu Santo será derramado sobre ella como un perfume agradable. Será derramado sobre tu ofrenda que lleves en tus manitos. El Espíritu Santo será derramado en libación como un perfume sobre ella y subirá como olor agradable a la presencia del Señor. Y se cumplirá lo que dice un himno que cantamos nosotros, hermanos, en cuya estrofa dice, y cuando a Cristo mi cuenta le dé, porque tendrás que dar cuenta, cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz, yo corona tendré. En toda circunstancia, hermano, si te presentaras con esa ofrenda, serías arrojado fuera tú y tu ofrenda. Pero en aquel día, cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz no seré echado fuera, yo corona tendré. Una corona para la gloria de mi Señor, para la gloria del que murió por mí. Y por eso el himno dice, perdón, y el verso 20 dice, y al Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén, porque toda la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. No has aportado nada. Y si alguna cosa agradable es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y se despide el Espíritu Santo, hermano. Escucha, hermano,
Se despide el Espíritu Santo y también se despide en esta hora de nosotros y nos dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. No a todo el mundo, no. Salud, salud, hermano, a todos los santos en Cristo Jesús y los hermanos que están conmigo, porque ya hay unos ya que están con él, hermano. Que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Gente que lo cuidaba en la cárcel donde estaba, hermano, sirvientes de César, que habían aceptado al Señor, a un hombre humanamente perdedor. Sin embargo, habían aceptado al Señor. Y luego lo más grande y lo más extraordinario. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre. Para el Señor sea toda la honra y gloria ahora y siempre. Dios te bendiga y te guarde. Hermano, piensa esto. Puedes agradar a Dios con tu dinero. Pero recuerda, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Porque si esperas gloria por lo que has hecho y lo haces público, ya lo tienes. Ahí está tu recompensa. Pero si lo haces en secreto, mi Padre que ve en los secretos, en aquel día te compensará en público. No sale el nombre de la viuda que dio las dos blancas. ¿Sabes, hermano? Saqué la cuenta y aparentemente una blanca, porque habían monedas de ese tipo que eran de cobre, de bronce y de otros metales, pero esta era una blanca, era la más chica. Eran como 10 pesos, hermano. Entonces he hecho 20 pesos. Cuando pasamos la ofrenda de la iglesia, hay altas viudas en la iglesia, hermano. Dios tenga de nosotros misericordia, hermano. Pero pensar que puedo agradar a Dios. Yo le aseguro que la viuda cuando iba por el pasillo iba con su cabeza agacha diciendo tan poco que eché, tan poco que eché. Pero si no tenía más, hermano. Pero echó todo cuanto tenía. Y un día le será compensada en la gloria del Señor. No sale el nombre. En aquel día no, hermano. La van a llamar. Y vamos a conocer su nombre, apellido y todo. Y será glorificada. Esta fue lo que echó. Esta ayudó al Espíritu Santo en la obra del Señor. Vivamos para ese día. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Juntamente con Él estoy crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mis pecados. A mi Dios sea toda la honra y gloria ahora y para siempre. Vamos a pedir al Señor la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias por su palabra, Señor. Y permita, Señor, que esta palabra suya llegue al fondo de nuestros corazones y sea maravillosa la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a cambiar nuestra mente, a llenarnos de Cristo, Señor, a tener lo que tenía Pablo, Señor, ese Espíritu Santo dentro de su corazón, en que entendía que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ayúdenos a comprender, Señor, y a vivir para aquel día. Como decían algunos hermanos, Señor, esta es una carrera, que corramos con gozo, con dolores, con dificultades, con aflicciones, con problemas, tentaciones, pero que corramos con gozo, con la vista puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, por el galardón. Y no porque sea un premio para nuestra gloria, Señor, sino para la gloria del que murió por nosotros. Ayúdenos por misericordia. Y ahora, Señor, le ruego por sus hijos que están enfermos, haga usted con ellos misericordia. Muy especialmente en esta hora le ruego por mi hermano Elías Villegas, Señor. Visítele en esta hora, Señor, en cualquiera sea su condición. Acompáñalo en estos momentos de dificultad y haga con él misericordia.
También le rogamos por la familia de nuestro hermano Jorge Roa y a toda su familia, guárdela, Señor, a su chiquitito que estuvo con dificultades a causa del virus, Señor. Haga misericordia y sánelo. Y así también guárdenos a todos nosotros, guarde nuestros trabajos, guárdenos en paz. Y Señor, enséñenos a vivir felices, contentos con lo que tenemos, que aprendamos a vivir contentos, Señor, cualquiera sea nuestra situación. Y aún de nuestras pobrezas, entendamos que podemos agradar al que lo tiene todo por medio de nuestras ofrendas. Gracias, Señor. Ahora le rogamos nos despida bendecido por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.